Hemos conseguido darle trascendencia y notoriedad al Sedijo en Murcia, porque teniendo la osadía de ser nosotros mismos, nos hemos ganado el respeto de los demás. El ministro del Interior, Jorge Fernández, va a ser el encargado dentro de unos minutos de abrir en estos salones del Real Casino el cuarto ciclo de ponentes del Foro Nueva Murcia, sucediendo así a cerca de una treintena de personajes de alta relevancia de la talla de José María Aznar, Javier Solana, Joan Rosell, José Bono, Esperanza Aguirre, Miguel Arias Cañete, Jesús Posada, Torres Dulce, Luis María Linde, Miguel Manuel Pizarro, Jordi Seguilla, Mariano Barbací, Vicente del Bosque, Luis María Ansón, Ramón Jáuregui, Antonio Bufau, José Luis Bonet, Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, entre otros muchos. El acto va a transcurrir con su formato habitual. Tras la intervención del ponente, pasaremos al turno de preguntas de los asistentes que moderará el periodista y director de La Verdad, Alberto Aguirre de Cárcel. Al respecto, ustedes podrán realizar esas preguntas en unos indicativos que les pasarán a continuación las azafatas. Una vez finalizado el mismo, haremos, por tanto, el turno de coloquio, de respuesta a esas preguntas y, posteriormente, pasaremos al salón de té para degustar la magnífica cocina de esta casa que nos acoge, el Real Casino, a cuyo presidente también saludamos. Por deferencia, además, de un Consejo de Patronos integrado por empresas que han querido apostar por la región de Murcia y que apuestan por la región de Murcia, como la Universidad Católica, el Grupo Fuerte, Fundación Caja Murcia, Iberdrola, Repsol, Vodafone, Altair, Saón, y que hoy además cuenta con una novedosa incorporación, la de la empresa Hidrogea, cuyo director, Javier Ibarra, queremos dar singularmente nuestra bienvenida por su incorporación. Agradecimiento que también hacemos extensible a las empresas colaboradoras Foro Interalimentario, Francisco Aragón, junto a otras como el Corte Inglés, Ero y Asisa. A todos ellos, con el esfuerzo que han realizado y a todos los diferentes medios que hoy se han concitado aquí, con especial mención al media partner del Foro, Diario La Verdad, y a Popular Televisión, que lo retransmite, y a los medios que también hoy están aquí presentes y que nos prestan su colaboración especial, como el diario La Opinión, Televisión Española, 7RM, GTM Televisión, Murcia Economía, Cadena SER, Onda Regional, Cadena COPE, 4, Telecinco y las agencias EFE y Europa Press. El Sedijo en Murcia hoy se hace noticia con Jorge Fernández, que va a tener además un introductor especial, alguien que preside el Consejo de Patronos y que además es para Jorge un amigo en toda la extensión de la palabra. Les dejo, por tanto, con el presidente del Consejo de Patronos, José Luis Mendoza, que va a hacer la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, excelentísimo señor ministro, excelentísimo delegado del Gobierno, excelentísimo señor alcalde, autoridades todas, un saludo cordial al director general de la Guardia Civil, buen amigo, y en nombre de todos los miembros patronos del Foro Nueva Murcia, que financian este proyecto, os damos la bienvenida en un día para nosotros especial del Foro. En esta nueva cuarta ya temporada en la que continuamos haciendo esta gran labor de difusión de nuestra querida Murcia, en una labor de servicio, de entrega generosa, con este foro que está siendo un referente nacional e internacional, de debate, de diálogo, de pensamiento, siempre respetando los valores éticos y morales, como digo, y la dignidad de la persona humana, y al servicio de la sociedad, haciendo de la marca Murcia un modelo de ejemplo, de la marca España, porque somos España. Y hoy tenemos la alegría inmensa, yo particularmente, de tener con nosotros al ministro del Interior, nuestro muy querido Jorge Fernández. Entonces, voy a presentar brevemente su biografía. Yo tengo la fortuna de conocerlo ya muchos años, desde que era secretario de Estado Educación y Universidades, siendo ministro, el actual presidente, Mariano Rajoy. Surgió una gran amistad ahí. Yo puedo decir que nuestra universidad, él la salvó. Y en esto tuvo que ver mucho Santa Teresa de Jesús, que nos unió y que creó entre nosotros una amistad sincera.
Él es un enamorado de Santa Teresa de Jesús, de Santo Tomás Moro, un hombre de fe. Él nace en Valladolid, pero prácticamente desde los 3 años reside en Barcelona, por lo tanto, barcelonés, catalán. Es ingeniero industrial de la escuela, formado en la Escuela Técnica Superior de Barcelona y posteriormente se especializó en Ingeniería de Organización Industrial. Pertenece al Cuerpo de Inspectores Superiores de Trabajo y Seguridad Social del Estado. Es titulado superior por la Escuela Superior de Marketing y Administración de Empresas de Barcelona y experto en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional del Estado Mayor de la Defensa. Está dedicado a la política desde muy joven, desde los 28 años. Ha tenido grandes condecoraciones, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, el distintivo de honor al valor cívico y mérito de primer grado de Bulgaria, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de Portugal, comendador de la Legión de Honor de Francia, etc. Y una gran trayectoria política. Como vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados durante la 9ª legislatura, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, también durante la 8ª legislatura, 2004-2008, secretario de Estado de Relaciones por las Cortes desde 2000 al 2004, secretario de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo desde el año 1999 al 2000, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales desde el año 96 al 99. Ha sido diputado en varias legislaturas, siempre por la provincia de Barcelona. Senador autonómico por Cataluña en la 3ª legislatura. Hablamos desde el año 86-89. Diputado en el Parlamento de Cataluña de la 2ª y 3ª legislatura, concejal del Ayuntamiento de Barcelona en el año 83 por Alianza Popular, gobernador civil de Barcelona, gobernador civil de Asturias, hablamos del año 81, cuando era gobernador civil en Barcelona, y en el 80 lo era anteriormente de Asturias. Y ha sido subdelegado y delegado del Ministerio de Trabajo en Barcelona desde el año 79 al 80. Hablamos de un hombre de grandes principios y valores sólidos, coherente con la fe que profesa, y que ha sabido llevar tanto todo esto a su vida privada como pública. Modelo de comportamiento y modelo de ejemplo. Ha sido y es un gran defensor de los valores y derechos humanos, reflejado, por ejemplo, en la lucha que el Ministerio está llevando a cabo contra las mafias que trafican con seres humanos o a la hora de garantizar la seguridad ciudadana, algo vital para todos los españoles. Ha resuelto en circunstancias nada favorables problemas gravísimos relacionados con el terrorismo, apoyando siempre firmemente a sus víctimas. Yo quiero destacar el gran trabajo que su ministerio está realizando contra la amenaza del yihadismo en nuestra nación y el ciberterrorismo, gracias al buen hacer tanto de nuestro ministro como de sus colaboradores, llevando la tranquilidad y la seguridad a millones de españoles en un momento crítico como el que estamos viviendo. Por otro lado, estamos hablando de un gran defensor de la unidad de España y un mediador para mí muy valioso en las relaciones Santa Sede-Estado español, demostrando así una gran capacidad de liderazgo. Pero sobre todo yo quiero destacar a Jorge Fernández como un gran defensor de la familia y de la vida, y como un instrumento de paz y de concordia que está trabajando por el bien de España. Muchas gracias, querido ministro, por tu presencia en esta tierra en la que se tiene gran cariño, y tienen la palabra. Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Lo primero que quiero decir antes de saludar a las dignas autoridades y a todos ustedes que tienen la gentileza de estar hoy aquí para
escucharme. Espero que el tiempo que han invertido pues les sea de algo de provecho. Es para decirles que tengan presente a la hora de haber escuchado a José Luis Mendoza que de lo que ha dicho, lo que realmente es cierto, es que somos amigos. Lo de Santa Teresa también es cierto, pero luego todos los demás elogios déjenlos a beneficio, no sé si de inventario o de la amistad que nos une efectivamente desde el año 1999, en que siendo yo secretario de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, un título muy largo, pues tuve ocasión de conocer a José Luis Mendoza, que en aquel momento efectivamente era el presidente promotor de esa gran realidad hoy en día que es la UCAM, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y donde tuvimos que trabajar y con éxito para que finalmente fuera la feliz realidad que es hoy en día. Querido presidente de la región de Murcia y querido amigo Alberto Garre, señor delegado del Gobierno, señor alcalde de Murcia, me acompaña uno de mis amigos y colaboradores especiales a los que se refería José Luis Mendoza, que es el director general de la Guardia Civil, porque además esta tarde, en su condición de presidente de la Fundación Guardia Civil, vamos a suscribir un convenio muy importante también desde el punto de vista académico profesional para la Guardia Civil y para la propia universidad con la UCAM. Por supuesto, quiero también saludar de manera muy especial, como no puede ser de otra manera, a las señoras y señores miembros, patronos de este foro tan selecto, el Foro Nuevo Murcia, que ha tenido hoy la gentileza de incorporarme al elenco de personalidades que han honrado pues, esta tribuna durante tantos años. Espero no defraudarles, pero está el listón muy alto y en todo caso, pues, en fin, el que lo intenta y hace todo lo que está de su parte, pues no se le puede pedir más. A nadie se le puede pedir lo que no puede dar. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y, evidentemente, no puedo olvidar que ostento en la actualidad la responsabilidad que ostento y, por tanto, de manera muy especial a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil aquí presentes, al Jefe Superior de Policía de Murcia, al Coronel Jefe de la Comandancia, pues mi saludo también más especial. Y a todos ustedes, que no son patronos, no son policías, no son guardias civiles, pero que son muy importantes y son, en todo caso, personas a las que yo les agradezco que estén hoy aquí. Bien, me preguntaban los patronos en la reunión previa que hemos tenido y que pues, es tradicional, forma parte de las tradiciones de este foro. Por cierto, quiero saludar también, no sé si estará por aquí, al presidente de la institución que nos acoge, este casino, que es una maravilla. He quedado maravillado, no lo conocía. Ahí está, ahora me saluda desde atrás. Pues bueno, le saludo y lo que le he dicho en privado lo digo ahora en público. Enhorabuena a él y enhorabuena a Murcia, querido alcalde, por tener una institución de estas características en tu ciudad. Bueno, me preguntaban de qué iba a hablar. Digo, pues voy a hablar de lo que se espera que hable pues, un ministro del Gobierno de España y, en particular, en este caso, pues el ser ministro del Interior, pues lógicamente, con una especial proyección, como no puede ser de otra manera, desde la perspectiva del ministro del Interior. Pero no me resisto, como es evidente, antes, en tanto que miembro del Gobierno de la Nación, miembro del Gobierno de España, pues de hablar algo que es tan transversal como la seguridad para la vida de los ciudadanos, para su presente y su futuro. La seguridad es transversal, no podemos ejercer pues, nuestras libertades, nuestros derechos si no nos sentimos seguros. Sin seguridad no hay libertad. Evidentemente, la libertad y la seguridad son las dos caras de la misma moneda. Sin seguridad no hay libertad, pero evidentemente no podemos sacrificar en el altar de la seguridad la libertad. Y ahí está el debate, siempre dinámico, nunca estático, siempre dinámico, pero siempre positivo, para alcanzar el equilibrio adecuado entre la libertad y la seguridad. Eso los países democráticos pues, están en tensión permanente y saben lo que ese binomio significa. Cuando se escora demasiado hacia un lado más que de libertad, a lo mejor estamos hablando de libertinaje, o estamos hablando de una libertad pues como una cosa hermosa, pero que después en la práctica no se puede ejercer porque no hay seguridad, que es el requisito previo para que efectivamente podamos gozar de las libertades y de los derechos que en los países democráticos los ordenamientos jurídicos, la Constitución, pues nos reconoce. En España, al igual que en Europa, está abierto hoy ese debate en canal, como saben. ¿Por qué? Porque teníamos un nivel de equilibrio entre libertad y seguridad establecido, pero ha aparecido una nueva amenaza.
ha aparecido una nueva amenaza, que es la del terrorismo yihadista, el terrorismo internacional, y evidentemente hemos de ser capaces de encontrar un nuevo punto de equilibrio entre la libertad y la seguridad, que ese nuevo nivel de amenaza, adicional al que teníamos, nos exige. Ese es el debate en el que está inmersa hoy la Unión Europea, en el que está inmersa la comunidad internacional. Lo tuvo intensamente Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, como saben perfectamente. Y, evidentemente, lo hemos tenido en España. Creo que lo estamos solventando de manera satisfactoria. La prueba está que, frente a esa amenaza terrorista, hemos sido capaces de, en la mejor tradición española de luchar contra el terrorismo, hacer un pacto de Estado. Junto con el principal partido de la oposición, hemos pactado la reforma del Código Penal para incorporar al Código Penal pues, las conductas que vienen asociadas a ese terrorismo del siglo XXI, es el terrorismo yihadista. De tal suerte que el Estado democrático y de derecho esté en condiciones adecuadas, que esté dotado de los instrumentos legales adecuados para hacer frente con las fuerzas de seguridad, con la comunidad de inteligencia, a esa amenaza que significa el terrorismo del siglo XXI. Y creo que hemos, por tanto, superado la prueba con eficacia. Voy a hablar de eso y me voy a permitir unas pinceladas sobre economía, que es algo más que transversal, ¿no? Y dejo este apunte inicial sobre la seguridad y sobre el terrorismo, pues para desarrollarlo un poco más, no demasiado por la hora que es, y que después hay un almuerzo y un coloquio. Y supongo, no sé si el coloquio es aquí o es el almuerzo. ¿Es aquí? Ah, bueno, pues todavía más. Entonces tengo que abreviar más. ¿Por qué? Porque se supone que vamos a almorzar a una hora española, que no es una hora necesariamente a estos efectos europea, ¿no? Bueno, en cuanto a la economía, no les diré nada que ustedes no sepan, pero sí reiterar algo que tenemos el deber de, no por ser cierto desde nuestra perspectiva, repetirlo. Y en todo caso, como entra en el terreno de lo opinable, por lo menos una parte de ello, los que creemos en ello, pues tenemos el deber de explicarlo. El año 2011 es un punto de referencia temporal necesario porque, si hablo de gobierno, es el momento en el que el actual gobierno, del que tengo el honor de formar parte por decisión de su presidente, Mariano Rajoy, porque si él no me hubiera designado, evidentemente yo no sería ministro, igual que él no sería presidente del gobierno si no le hubieran votado a él los españoles. Bueno, pues él tuvo, en fin, la generosidad de llamarme un día y decirme que quería que formara parte de su gobierno. Y después me dijo, al cabo de unos segundos, me dijo que, además, como ministro de Interior. Y eso no lo olvidaré, ese momento, esa fecha, ese día, no lo olvidaré nunca. Bueno, pues el 22 de diciembre de 2011 jurábamos el cargo ante Su Majestad el Rey don Juan Carlos en el Palacio de Zarzuela. En ese momento, España, y créame que no les hablo evidentemente desde un punto de vista partidista, que sería una ofensa a la inteligencia y, por otra parte, improcedente en un foro como este. En ese momento España estaba al borde del rescate. Es una realidad objetiva. España formaba parte del problema de Europa y especialmente dentro de Europa, de la Unión Europea y de la eurozona. Los datos son los que son. Basta recordar los datos estadísticos en cuanto a crecimiento económico, entonces era negativo, estábamos claramente en recesión, se estaba destruyendo empleo a unos niveles más que alarmantes y preocupantes. Y, efectivamente, pues teníamos unas cifras de déficit público que superaban ampliamente el 9%. No habíamos cumplido con los compromisos asumidos con la Unión Europea en cuanto a la consolidación fiscal y había que poner orden en la casa común, que es España. Había que poner orden. Y poner orden en la casa cuando el déficit está desbocado y cuando pues, la situación desde el punto de vista económico era la que era, inmersos en una crisis financiera extraordinaria, inmersos en una crisis general muy grande, repito, con unas cifras de destrucción de empleo, en recesión, pues era una empresa muy difícil, pero había que acometerla. Y no valía la pena llorar sobre la leche derramada. Nos habían elegido para lo que nos habían elegido, pues para sacar a España de la crisis y para volver a España nuevamente en la senda del crecimiento y de la prosperidad. Han sido tiempos muy difíciles. Las reformas estructurales que se han realizado han sido intensísimas. Lo digo sin orgullo,
pero no les oculto que con satisfacción. Que lo diga un ministro del Gobierno de España, pues puede entenderse perfectamente como procedente de una persona que es juez y parte. Pero lo han dicho las instituciones comunitarias, lo han dicho el Banco Central Europeo, lo dicen instituciones como la Comisión Europea, lo dice el Fondo Monetario Internacional. La intensidad, el grado de las reformas estructurales que ha cometido España en estos últimos 3 años no tiene parangón. Y se pone como referencia a nivel internacional. Yo quiero recordar que en la reunión de la Cumbre Internacional del G20, celebrada hace unos escasos meses en Sídney, el país anfitrión, en ese caso pues el primer ministro australiano, es tradición que invite a abrir las sesiones a un país de referencia, que puedan poner como modelo de lo que es el objetivo, de lo que es el objeto de esa cumbre, de ese foro que es el G20, que no es el foro Nueva Murcia, pero es un foro también muy prestigioso, el G20, y muy importante. ¿Y a quién invitó? Pues invitó al presidente del Gobierno de España y lo presentó diciendo, el primer ministro de Australia, insisto, en el G20 de hace poco en Sídney, presentó diciendo, nuestro socio invitado a abrir estas sesiones es hoy el presidente del Gobierno de España, porque España es un referente a nivel internacional en cuanto a las reformas estructurales que se deben hacer para sentar las bases de una economía competitiva, de un país y unas empresas que constituyen su tejido económico, su tejido social, capaz de competir en un mundo globalizado, interdependiente y en donde las cuotas de mercado se generan sobre la base de la competitividad. De una competitividad, además, sin hacer dumping social, como es evidente que es el caso de España, como es el caso de los países de la Unión Europea. Por tanto, una competitividad y una economía que, como dice nuestra Constitución, es una economía social de mercado. No hace dumping social, no sacrifica a la competitividad los derechos sociales, porque eso, evidentemente, no solo sería inconstitucional, sino que iría, evidentemente, en contra del humanismo cristiano, que forma parte indisoluble de la Unión Europea, aunque ahora esté olvidado, de los padres fundadores de la Unión Europea en los años 50, como saben muy bien, y, evidentemente, también del Partido Popular, puesto que el humanismo cristiano, junto con el conservatismo, el liberalismo, son las corrientes ideológicas fundamentales que confluyen en el Partido Popular, que es hoy el partido del Gobierno que gobierna la nación, que gobierna España. Bueno, ese es un hecho y evidentemente ha habido que apretarse el cinturón. Esas reformas tienen un coste social muy doloroso, pero es como el caso de la persona que, en fin, está, el cirujano en este caso, que está en un hospital de sangre y que le llegan continuamente heridos, mutilados, y que no tiene tiempo pues, para hacer lo que también le sale de su corazón, ¿no? Porque efectivamente ver a esas personas en esa situación pues inspira sentimientos de una compasión importante, pero sabe que o se pone a la tarea y en ese hospital de sangre en muchas ocasiones hay que amputar para salvar la vida, pues España estaba en una situación, como decía al principio, al borde del precipicio, al borde del rescate, y hubo que acometer efectivamente reformas muy importantes, muy profundas, para sacar a España de esa situación límite en la que se encontraba. Y yo quiero poner en valor, porque es un hecho, y es justo y necesario hacerlo también, que eso ha tenido la respuesta adecuada por parte de la ciudadanía española. Eso no hubiera sido posible si los españoles no hubieran estado a la altura de las circunstancias, evidentemente. Y dentro del conjunto de la sociedad española yo quiero destacar también, lo ha destacado José Luis Mendoza y yo también lo quiero destacar, esa primera red de solidaridad que constituye a la familia. Sin la vigencia, a pesar de los pesares, todavía de la institución familiar hoy en nuestra sociedad, seguramente no hubiéramos podido superar en los términos que hemos superado esa situación tan crítica por la que hemos atravesado, con una conflictividad social que ahí está, con una conflictividad social que nos ha llevado a que en 3 años se hayan realizado en España más de 100.000 manifestaciones, pero en donde la conflictividad anexa al ejercicio de ese derecho fundamental de reunión y de manifestación ha sido mínima.
No llega al 0,1% las manifestaciones, y la muestra es muy importante, hablamos de más de 100.000, no llega al 0,1% las manifestaciones en donde los cuerpos de seguridad, Cuerpo Nacional de Policía fundamentalmente, porque son núcleos urbanos, y en su caso la Guardia Civil, han tenido que utilizar los medios de defensa. Por tanto, muchas manifestaciones, la mayor parte de ellas, pues precisamente para protestar, para quejarse, para poner de manifiesto pues el desacuerdo o el dolor que producía pues esa situación y los sacrificios que exigían esas reformas, pero al mismo tiempo realizadas esas manifestaciones de forma ejemplar y cívica en su inmensa mayoría de ocasiones. Y doy datos objetivos, no solo estimaciones u opiniones, no, doy datos objetivos. Bien, hoy en día, para no alargarme demasiado, hoy en día no hemos salido de la crisis, hemos salido de la recesión, ese es un dato objetivo. No tenemos crecimiento negativo, tenemos crecimiento positivo. Ahora la discusión es si crecemos más del 2%, del 2,5%, si llegaremos al 3%, pero bendita discusión, o bendito debate, o bendita duda, que es si llegaremos hasta el 3% de crecimiento este año, nos quedaremos en el 2,5%, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional hace 48 horas, revisando al alza la previsión que era del 2% y diciendo que se estima que creceremos el 2,5% este año, mientras que en el 2011 era si la recesión sería de unos puntos porcentuales o más puntos porcentuales. Ahora la discusión es cuánto creceremos y no cuánto caeremos. Aprovecho para decir que ese nivel de crecimiento nos sitúa en la cabeza, no solo de la eurozona, sino de la Unión Europea. No solo de la eurozona, los 18 países que componemos la eurozona, sino los 28 estados de la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando, evidentemente, de unos niveles de crecimiento importantes. Niveles de crecimiento que, si son sostenidos en el tiempo, nos permitirán salir de la crisis, de la cual todavía no hemos salido, pero que ya, precisamente en función de esas reformas tan intensas que se han hecho en el ámbito estructural, la reforma laboral, reforma financiera, etcétera, que se está haciendo, pues nos permiten ver la lucecita al final del túnel. Los datos económicos avalan esa esperanza que la concreto en ver la lucecita al final del túnel. Al final del túnel sería el final del túnel de la crisis. El año pasado se crearon en España 540.000 puestos de trabajo. 440.000 puestos de trabajo. La previsión del Fondo Monetario Internacional es de que en este año se creen en España cerca de 600.000 puestos de trabajo. En todo caso, la previsión del Gobierno, y el presidente lo viene reiterando, es de que entre el año pasado, 2014, y este año, 2015, se creen en España 1 millón de puestos de trabajo. Y la previsión es de que sí, seguimos por esta senda virtuosa de reformas, en la próxima legislatura España alcance el objetivo histórico que ya llegó a alcanzar durante un pequeño periodo de tiempo, pero sobre todo gracias a la construcción. Y como era solo sobre la construcción, cuando la burbuja inmobiliaria se pinchó, pues nos ha pasado lo que nos ha pasado. Por eso digo que hay que hacer reformas estructurales para sentar las bases de una economía competitiva, pero sostenida y sostenible en el tiempo, no como la que tuvimos, en donde, precisamente por no estar establecida sobre esas bases sólidas, efectivamente, cuando vino la crisis, y en particular, no solo, pero en particular la crisis en el sector de la construcción, pues pasó lo que pasó, que hemos tenido la crisis que hemos tenido. Por eso se trata de evitar volver a producir las causas que generaron después esos patológicos efectos de la crisis. Ese es el objetivo del Gobierno. Y digo que ese objetivo se concreta en que podamos llegar a los 20 millones de personas activas y ocupadas en nuestro país. 20 millones. Si España tiene una población activa ocupada de 20 millones de personas, tendremos unas tasas de paro, evidentemente, por supuesto, absolutamente asumibles, del 6, 7, máximo el 8%, y además con un nivel de riqueza que nos permitirá garantizar no solo nuestro estado de bienestar, sino garantizar el funcionamiento en general de los servicios públicos esenciales para la comunidad y garantizar también un presente y un futuro de prosperidad, de calidad de vida
para todos nuestros conciudadanos y compatriotas. Y he hablado de nuestro estado de bienestar, que, como saben, se fundamenta en 3 pilares fundamentales. La salud, el sistema sanitario público de salud. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios en España, uno de los mejores del mundo, sin ningún género de dudas. Una educación universal y gratuita, con independencia que sea de titularidad pública o concertada, pero garantizada el derecho a la educación pública y gratuita. Ahora el reto es el de la calidad. Una vez que está conseguido el reto de la universalidad, el reto es el de la calidad, como señalan los informes PISA, entre otros. Pero tenemos un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema público de pensiones y ahora el cuarto pilar del estado de bienestar, que es el de la dependencia, que, saliendo de la crisis, hemos de consolidar. Por no hablar de la red de infraestructuras que tenemos. Ahí están los AVE, que hasta de Estados Unidos vienen de Estados Unidos para ver la tecnología de nuestra alta velocidad. Tenemos la red más extensa del mundo en aves. Algunos la critican, pero en todo caso es una realidad que vertebra también el territorio. Hasta ahora solo lo vertebraba, además del Corte Inglés, la Guardia Civil. Ahora lo vertebra también el AVE. Y creo que en un país como el nuestro no es malo que haya instituciones diversas, como se ve, como las que he señalado, que vertebren y cohesionen territorial, económica y socialmente nuestro país, para que pueda seguir unido en la diversidad. Como es el lema de la Unión Europea, pues a nivel de España, unidos, una España unida en su diversidad, que no nos debilita, sino que nos fortalece porque nos enriquece. Este es el gran objetivo de la legislatura, el gran, no el único, el gran objetivo de la legislatura, salvar a España de la crisis, evitar el rescate de España, volver a poner a España en la senda del crecimiento, pero un crecimiento, insisto, elaborado sobre bases sólidas que permitan que la economía española sea competitiva y que sea sostenida y sostenible en el tiempo. Creo que ese gran objetivo, el de la creación de empleo, que va íncito, por supuesto, con lo anterior. Ese gran objetivo, pues estamos en la línea de conseguirlo. Evidentemente, como he dicho, por supuesto, porque los españoles han respondido, porque la sociedad española ha respondido. Si no, hubiera sido imposible. Entonces, no es un logro del Gobierno, es un logro de la sociedad española. Pero, evidentemente, quien lidera un país desde el punto de vista de las iniciativas que hay que poner en marcha, pues tiene más responsabilidad, para lo bueno y para lo malo. Si se gobierna mal, lo padece todo el cuerpo social. Si se gobierna bien, se beneficia todo el cuerpo social. Pero, en todo caso, el cuerpo social la sociedad tiene que responder y ser solidaria con esas iniciativas. Y en España hemos de reconocer que es una gran nación. Tenemos unos grandes compatriotas, unos grandes conciudadanos y estamos consiguiendo entre todos, efectivamente, sacarla de esa situación y ponerla, insisto, que saliera del círculo virtuoso de la recesión, del decrecimiento, de la destrucción de empleo, para transformarla y pasarla al círculo virtuoso del crecimiento, de la creación de empleo, de la competitividad, en definitiva, del bienestar. Eso proyectado en el ámbito de la región de Murcia también tiene una especial intensidad, me lo recordaba el presidente Alberto Garre, y es cierto, conviene tener en cuenta que Murcia, que me decía José Luis Mendoza antes que marca Murcia es marca España, y me ha quedado muy grabado, es cierto, ¿no? La caída del empleo que ha tenido la región de Murcia junto con Baleares, pues ha sido especialmente notable, porque han liderado pues la caída del empleo Murcia junto con Baleares en España, y está también entrando en la senda de la creación de empleo de manera muy destacada. Y hay datos además muy significativos al respecto. Por ejemplo, y que van vinculados a nuestra situación económica. Sabemos que somos una potencia turística, que el sector turístico en general significa entre el 11 y el 12% de nuestro Producto Interior Bruto, que la cifra de empleo directo e indirecto que genera es importantísimo. El año pasado nos visitaron 65 millones de personas, que yo creo que no vinieron a la fuerza a pasar sus vacaciones entre nosotros. Lo hicieron libremente, escogieron España como destino turístico libremente, y supongo que cosas buenas tendremos en España para que España fuera el tercer país del mundo en recibir turistas.
solo superado por Francia y Estados Unidos. Y me atrevo a decir que si se hicieran las lecturas correctamente seríamos el segundo, pero prefiero quedarme ahí. Porque quien viene a España, viene a España. Quien va a otros países va de tránsito, etcétera, por su ubicación geográfica. Pero, en fin, en todo caso, los terceros del mundo, 65 millones de personas nos visitaron el pasado año. La tercera del mundo. ¿Quién lideró en España el crecimiento del turismo? La región de Murcia, querido presidente, queridos amigos, la región de Murcia. 800.000 turistas el pasado año en la región de Murcia. Y siendo la región de Murcia la comunidad con mayor tasa de crecimiento en número de turistas el pasado año, con una tasa de crecimiento del 29%. Del 29%. Es algo de lo que los murcianos os debéis sentir orgullosos. Y yo, como ministro de Interior, quiero decir una cosa. A esos turistas el sector les ha hecho una encuesta, no el Ministerio de Interior, el sector, y que dijeran cuáles habían sido las razones por las que les habían llevado a tomar la decisión de elegir España como destino turístico. La primera de las razones que han invocado ha sido sus bellezas paisajísticas. Es un concepto genérico, pero que todos entendemos y que sin duda compartimos. Y en una escala de 1 a 10 lo han valorado con un notable alto, un 8,4. Pero fíjense cuál ha sido la razón segunda que han invocado, la seguridad. Y la han valorado con un 8,2, también un notable alto. Es decir, el hecho de percibir a España como un país seguro ha sido la segunda razón que han invocado los 65 millones de turistas que nos visitaron el pasado año. Ese es un dato objetivo que ha hecho el sector, insisto, no el Ministerio de Interior, el sector. Por tanto, la seguridad es un elemento que coadyuva de manera directa al crecimiento económico y a la prosperidad, a las inversiones, etcétera. Hoy en día, y aquí hay empresarios, y no me dejarán faltar a la verdad, cuando se trata de hacer inversiones, y especialmente, aunque no solo, en todo lugar, pero especialmente, por ejemplo, en los núcleos poblacionales más pequeños, pues las comunicaciones, evidentemente, son fundamentales, es un elemento de competitividad, evidentemente, pero la seguridad también. Y preguntan si es territorio policía, si hay comisaría de la policía, y si es territorio guardia civil, si hay puestos, si hay casa cuartel de la Guardia Civil, porque la seguridad es un elemento directamente vinculado con la economía y, por supuesto, con el bienestar. Que duda cabe que los ciudadanos, pues, sentirnos seguros es algo fundamental, es algo previo para poder desarrollar después cualquier tipo de actividad. Y eso sí que tiene mucho que ver con la responsabilidad del Ministerio del Interior. Y es una satisfacción constatar que España es un país seguro, desde la convicción, evidentemente, de que la seguridad absoluta no existe y que el riesgo cero no existe, por supuesto. Pero, en este caso, tampoco el Ministerio del Interior ha elaborado los datos que les voy a dar ahora. Los ha elaborado la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. En el año 2014, los últimos datos disponibles miden la seguridad en términos de tasa de criminalidad, que son una tasa en la que en el numerador están las infracciones penales, delitos y faltas, y en el numerador son 1.000 habitantes. Bueno, pues España es el país de la Unión Europea, según Eurostat, no según el Ministerio del Interior, según Eurostat, que tiene la tercera tasa de criminalidad más baja de la Unión Europea. 44,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Casi 20 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria. Les puedo recordar algunos datos para que se hagan cargo de lo que significa. Francia, que es un referente, evidentemente, y es un país con el que nos podemos y debemos comparar, país muy importante, pues tiene una tasa de criminalidad 10 puntos superior a la española, 10 puntos porcentuales superior a la española. Alemania, pues tiene casi 30 puntos porcentuales por encima de la española. España tiene el 44,8. Francia, 54,7. O sea, 10 puntos porcentuales más. Alemania, 72,5. Suecia, 146,7. Por lo tanto, estoy hablando de países importantes en el mundo. Y países en los que ese binomio libertad-seguridad, como decía, oiga, seguridad no a costa de la libertad, porque son países democráticos. Bueno, aquí aprovecho para decir una cosa. Murcia, querido presidente, querido alcalde, querido delegado del Gobierno, queridos amigos, pues vuelve a ser una región puntera en España. Antes hablé del turismo, ahora hablo de la seguridad. Si España es el tercer país más seguro de la Unión Europea, que es tanto prácticamente como decir de los más seguros del mundo,
siendo un Estado democrático y de derecho, lo cual es un valor añadido, repito, no sacrificando o recortando libertades y derechos a la seguridad, en favor de la seguridad, sino desde la convicción de que la seguridad es un bien jurídico tutelado por la ley, pero que está al servicio de la garantía del libre ejercicio de nuestros derechos reconocidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico en general. Desde esa convicción y desde esos datos quiero decir que Murcia, insisto, es un referente también, porque si España está colocada en Europa y en el mundo como está, dentro de España Murcia está muy bien colocada. O sea que sigue siendo también Murcia un referente en el ámbito de la seguridad. Les diré que Murcia tiene en la actualidad una tasa de criminalidad, datos últimos, de 35,8. 35,8. Es decir, Murcia está 9 puntos porcentuales por debajo de la media nacional española, que está situada, como les he comentado antes. 35,8 es la tasa de criminalidad de la región de Murcia, 35,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Y en ese contexto entenderá perfectamente, porque el campo tiene la importancia que tiene en Murcia, me lo recordaba el presidente Alberto Garre, que la seguridad en el campo pues, es algo muy importante. Y por eso pues, yo he empezado hoy mi visita a Murcia reuniéndome en la delegación del Gobierno con representantes de las asociaciones agrarias, productoras y exportadoras, pues gente del mundo agrario, para comentar precisamente y evaluar conjuntamente la implementación de los equipos ROCA. Los equipos ROCA es el acrónimo Robos en el Campo. Equipos ROCA que creamos en mayo de 2013 para hacer frente a la criminalidad en el campo a nivel nacional. También aquí Murcia es un referente, porque si la virtualidad de los equipos ROCA en cuanto a la contribución determinante para contener la criminalidad, para combatir eficazmente y reducir la criminalidad en el campo a nivel nacional, es una realidad muy intensa. Desde el primer año de puesta en marcha significó que se redujera la criminalidad en el campo en más de un 12%. Bueno, pues en Murcia se redujo en el doble, en casi el 24%. Y en los 2 primeros meses de este año 2015, que son los 2 meses que tenemos los datos cerrados, pues esa senda de reducción de la criminalidad y, por tanto, de incremento de la seguridad en el campo, pues se está manteniendo. Más de un 7% se está reduciendo la criminalidad en enero y febrero de este año respecto a los mismos meses del pasado año, donde hubo esa reducción tan intensa a la que me he referido de casi el 24%. O sea, también un motivo de especial enhorabuena para la región de Murcia. He hablado del turismo, he hablado de la seguridad, he hablado del desempleo. Por tanto, cuando hablamos del ámbito nacional y lo trasladamos, lo proyectamos a esta queridísima región de Murcia, vemos que hay motivos no solo para la esperanza, sino también para la autoestima de manera muy especial desde aquí, desde Murcia. Con esto he entrado, como se dan ustedes cuenta, sin duda directamente en el ámbito de la seguridad, en el ámbito específico del Ministerio del Interior. Y quiero hacerles 3 pinceladas, porque ya no me quiero alargar más, sobre algo que seguramente les está preocupando. El terrorismo yihadista y otras manifestaciones de la criminalidad organizada. En cuanto al terrorismo yihadista, o el terrorismo, quiero decir una cosa en cuanto al terrorismo. Cuando hablamos de terrorismo durante décadas en España, enseguida nos venían las siglas macabras de ETA a nuestra cabeza. Y había motivos para ello. Bueno, ETA hoy está derrotada policialmente, absolutamente. Y lo pongo en valor, porque durante años y años se aceptaba implícita o explícitamente la teoría del empate infinito, que se traducía en considerar que no había posibilidad de derrotar policialmente a ETA. Bueno, pues se ha derrotado policialmente a ETA. Y el Estado Democrático de Derecho español ha derrotado a ETA. La democracia española ha derrotado a ETA. Ellos, el 20 de octubre de 2011, en la delegación de Ayete, anunciaron el cese definitivo de su actividad terrorista, pero no porque se hubieran convertido a la democracia, no porque entendieran que no hay nada que justifique matar a una persona para conseguir un determinado objetivo, sino porque eran conscientes de que habían sido derrotados. Bien, ellos esperaban a continuación que el Gobierno, que salió de las urnas un mes después y que tomó posesión 2 meses después, al que antes me referí, negociaría con ellos. En el primer momento dijimos que a ETA solo le podíamos aplicar 2 palabras,
rendición incondicional, disolución, que es lo mismo, y nada de negociación. Y, por tanto, el único comunicado de ETA que esperamos es el de su disolución. ETA hoy es un cadáver al que solo le falta expedir, lo digo como ministro de Interior y en este foro Nueva Murcia, ETA es un cadáver al que solo le falta expedir el certificado de defunción, que será que reconozcan su disolución. Pero mientras no se disuelva, formalmente es una organización terrorista que está viva y como el Estado de Derecho no está en suspenso, pues se la sigue persiguiendo. Y lo estamos haciendo por tierra, mar y aire, y en los 5 continentes. En lo que llevamos de legislatura, y a pesar de estar en esa situación de cese definitivo de su actividad, se han detenido y localizado, detenido y puestos a disposición judicial a más de 132 terroristas de ETA, con diverso grado de implicación en los crímenes de ETA. Pero no solo en España, en Francia de manera muy especial, en Italia, en el Reino Unido, en Bélgica, en México, en Venezuela, en Brasil, en todas partes donde están siendo perseguidos, localizados, detenidos y puestos a disposición judicial. Y un día sí y otro también, en virtud de órdenes internacionales de detención o en virtud de órdenes europeas de detención y entrega, pues, y gracias al trabajo de nuestros servicios de información y de inteligencia, evidentemente, pues nuestros socios, amigos y aliados detienen a esas personas y, previo a los expedientes judiciales correspondientes, son entregados a España, como pasó ayer por Francia o como pasó anteayer por el Reino Unido con el etarra Troitiño. Así estamos y así vamos a seguir, insisto, hasta su disolución, pero desde la convicción de que ETA ha sido derrotada. Pero hoy, amigas y amigos, señoras y señores, nos hacemos frente a una nueva amenaza, como todos sabemos. De alguna manera, ETA sería el terrorismo del siglo pasado. El terrorismo del siglo XXI es este terrorismo yihadista que se concreta en una amenaza a todo al mundo civilizado. No es una guerra de religiones el terrorismo yihadista, aunque esté masacrando a cristianos de una manera absolutamente terrible. Pero no es una guerra de religión. Todo el mundo civilizado está amenazado por estos bárbaros, pues estos bárbaros del Daesh o de las diversas filiales de Al-Qaeda en los diversos países desde donde tienen su base de operaciones. Y digo que no es una guerra de religión porque, evidentemente, países musulmanes como Jordania o como Túnez recientemente, como Egipto, han padecido y están padeciendo recientemente atentados terroristas de estos criminales. Insisto, no es una guerra de religiones, es una guerra de la barbarie contra la civilización. Y, en consecuencia, todo el mundo civilizado estamos amenazados y España pertenece al mundo civilizado. No tenemos ni más ni menos amenaza que nuestros socios, pero estamos haciendo los deberes. Somos un referente a nivel internacional en la lucha antiterrorista, porque hemos hecho de la necesidad virtud, la necesidad de hacer frente a una amenaza terrorista, como pocos países han tenido que padecer durante tanto tiempo y con tanta intensidad, la virtud de la especialización en la lucha contra el terrorismo. Y ahora hemos traspasado esa experiencia y esas capacidades al ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista. Y así se ve que, por ejemplo, en lo que llevamos de legislatura, hemos detenido y puesto a disposición judicial a 120 personas pertenecientes al mundo del terrorismo yihadista. Solo en lo que va de este año, 3 meses y medio, se han desarrollado 11 operaciones en España, que han significado la puesta a disposición judicial de 40 presuntos terroristas yihadistas. O sea que estamos haciendo nuestros deberes, estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Existe el riesgo cero? No. ¿Estamos absolutamente seguros? No, pero estamos haciendo los deberes y, evidentemente, esas detenciones, esas operaciones ponen de manifiesto que, efectivamente, compartiendo amenaza con nuestros socios, amigos y aliados del mundo civilizado, seremos más fuertes para hacer frente, como digo, con más fortaleza a esa amenaza que comúnmente tenemos delante. Y por eso tenemos una cooperación policial, judicial, de inteligencia reforzada a nivel bilateral, a nivel regional, a nivel multilateral. Y aquí quiero poner énfasis en la especialísima cooperación que mantenemos a nivel bilateral, por ejemplo, con Francia o con Marruecos o con Estados Unidos, sin por supuesto, excluir la cooperación regional que tenemos en el G4 con Marruecos, Portugal, Francia y España, con el G6, que son los 6 países más poblados de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y España, más Estados Unidos, o, evidentemente, en el G10. Son foros multilaterales, regionales o no, de cooperación policial, judicial y de inteligencia reforzada para luchar contra el terrorismo yihadista.
Y termino, queridas amigas y queridos amigos, también contra el crimen organizado en otras manifestaciones, la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, sobre todo, también de explotación laboral, pero sobre todo de explotación sexual, el narcotráfico, el tráfico de armas. Bueno, pues también estamos luchando de manera importante contra esas manifestaciones de la criminalidad. Termino dándoles un dato. Los últimos datos de que disponemos en el CITCO, que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, institución que ha surgido de la fusión de dos instituciones previamente existentes, el CICO, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, y el CNCA, que era el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Los hemos fusionado dando lugar al CITCO, como digo, precisamente porque hemos captado la relación que existe entre el crimen organizado y el terrorismo. En no pocas ocasiones se comprueba que el terrorismo se financia como consecuencia de actividades del crimen organizado. Termino, como digo, con estos datos. En 2013 se identificaron 497 organizaciones criminales. Se identificaron, es decir, más de una diaria. 17.358 personas fueron investigadas y más de 17 personas fueron detenidas diariamente como pertenecientes a organizaciones criminales. En total, 6.292. Me quedo aquí porque si no, no podremos comer. Si me quieren preguntar y profundizar en lo que he dicho, en la medida en que esté en mi capacidad, pues lo haré con mucho gusto. Pero quédense, si me permiten decírselo así, quédense con la idea siguiente. España es un gran país y dentro de España Murcia es una gran región. Somos referentes en muchas cosas. Todo país tiene fortalezas y debilidades. No somos nosotros los que hemos de proyectar informativa y comunicativamente hablando nuestras debilidades, sino nuestras fortalezas. Tenemos fortalezas que hay que poner en valor, sobre todo cuantos tantos intentan desacreditar a nuestro país. Eso vale tanto para España como para Murcia, porque efectivamente, como bien decía mi buen amigo José Luis Mendoza, hablar de marca Murcia, que es algo muy honroso y digno de ser tenido en cuenta, es tanto como hablar de marca España. Muchas gracias.